Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image y hoy estamos aquí para comentar el nuevo producto de la Netflix y una obra que también ha sido reconocida con nominaciones a premios de la Academia, la nueva cinta de Fernando Meirelles, Los dos papas, The Two Popes, del año 2019, protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, interpretando respectivamente a, el anterior papa Ratzinger y al presente papa Papa Francisco, ¿no? El papa argentino. En esta cinta que aparentemente yo cuando supe de su existencia dije, a mí qué cojones me va a importar la conversación y la relación que tengan dos carcas de la Iglesia Católica, aunque sean de la más alta esfera, mamma mía. Pero sorpresivamente Fernando Meirelles ha hecho entretenido y enriquecedor algo que podría haber sido realmente soporífero, a pesar de tener a dos actorazos como Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, que, dicho sea de paso, se parecen muchísimo a los dos papas que interpretan cada uno, pero hay momentos en los que el parecido asusta. A Anthony Hopkins le cambian el color de los ojos, obviamente Ratzinger no tenía los ojos azules, Anthony Hopkins sí. Y aquí tengo que decir, respecto a todo este tema de cambiar el color de los ojos con CGI, que últimamente se ha comentado bastante, de hecho en otra película, también de la Netflix de este año pasado, 2019, también mencionada para los Oscars, como es El Irlandés, donde a Robert De Niro le cambiaban el color de los ojos. Tengo que decir que cuando se oscurece el color de los ojos queda bastante mejor que cuando se aclara. Pero bueno, aquí estamos en una producción británica con el autor brasileño Fernando Meirelles, un tipo que sin duda, si sois buenos cinéfilos, recordaréis y reconoceréis, porque este tipo a principios de la década pasada hizo, unos peliculones abismales, especialmente con el que se le dio a conocer a nivel internacional, que era una producción brasileña llamada Ciudad de Dios, un verdadero peliculón y una, para mí, de las mejores películas de la cinematografía universal. Es una película brutal, cruda, pero brillante. Luego hizo la del jardinero fiel con Ralph Fiennes, ya fue producción inglesa. Luego volvió a hacer una producción brasileña pero con reparto internacional, como fue la de A Ciegas, una película que os recomiendo muchísimo, ¿no? Donde hay una especie de ola de ceguera que empieza a dejar ciega a la gente, pero no a todos, solo a algunos. Y bueno, teníamos ahí un reparto muy mezclado, estaba Mark Ruffalo, estaba Danny Glover, estaba Gael García Bernal, o sea, un reparto muy variopinto. Y, en fin, lo que se nota que le gusta a este director es hacer mezcolanzas de mundos. Es decir, le gustan los repartos corales con actores de diversas nacionalidades, los choques de mundos, eso lo vimos en El jardinero fiel. Y aquí en Los dos papas, pues un poco sigue teniendo esa parte de estilo, en el sentido de que es el choque de dos visiones del mundo dentro de la Iglesia Católica, como es el antiguo papa y el presente, ¿no? Que fue Benedicto y Papa Francisco. Porque la película arranca justamente cuando murió el antiguo papa Jean-Paul, ¿no? Juan Pablo II, que, dejó abierta la veda para un nuevo papa, y ahí fue cuando llegó Ratzinger. Esto es así como empieza la película, pero realmente donde se enfoca el tronco de la obra es cuando ya Ratzinger estaba pues a punto de decir, me largo de aquí, ya no quiero ser papa, y abdicó directamente en favor de Papa Francisco. Pero se hizo la votación típica que se hace siempre, pero hubo consenso rápido porque se sabe que Ratzinger lo tenía él como sucesor. Entonces, claro, tú dirás, ¿esta película qué me puede contar? Pues sencillamente, yo lo admito, no tiene que ser una película para todos. Y estoy completamente de acuerdo con aquel que me quiere decir que la película no le parece la gran cosa y que realmente es una oportunidad desaprovechada para apuntar cierto tipo de temas, especialmente en cuanto a la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Pero yo tengo que decirlo, no soy creyente, quiero decir, soy ateo, mucho menos de ser cristiano tengo clarísimo que no sería católico, a pesar de que soy español, y sabéis que más católicos que los españoles, pues puede que haya pocos países, obviamente los de la América Hispana, pero porque pues fue donde llegamos los españoles, con una espada en la mano y con la cruz en la otra, y aún así tengo que decir que la película la he visto muy interesante porque se enfoca en retratarnos la parte humana de los dos papas, no de sus figuras eclesiásticas o de su cargo como papa. Y tiene una fina ironía en algunos momentos muy simpática.
jugando con algunos momentos graciosos que resultan realmente desternillantes, ¿no? Para algunos, pero bueno, por lo menos te sacan una sonrisa. Y en el contraste de la forma de ver el mundo y la fe y la Iglesia Católica de un papa y del otro, ¿no? Uno ya sabemos que entró en la Iglesia Católica con el dogma por delante, los valores clásicos de la Iglesia, el matrimonio, la homosexualidad no, esto y lo otro, es decir, mano dura, ¿no? Entró con esa premisa, de decir, bueno, que Juan Pablo había sido un poco blando en algunos aspectos, que era hora de poner los puntos sobre las íes, vamos a decir así, y yo me acuerdo que en los años que estuvo Ratzinger, pues todos los días, o casi todos los días en las noticias, o en algún sitio, era la Iglesia dice que condena la homosexualidad, la Iglesia dice que tal, y la gente decía, ¡hala! Pero esto en la visión de el mundo moderno, del mundo occidental, pues ya hay unas cosas en las que la Iglesia decía, pero ¿cómo pueden seguir diciendo esta cosa? Si es que lo que ha hecho la Iglesia, lo que han hecho todas las religiones, bueno, generalmente diría que la cristiana sobre todo, ha sido moldearse al curso de los tiempos, es decir, las preguntas que tenía la Iglesia, las respuestas que daba la Iglesia, la fe, a cuestiones vitales antes, pues eran muy básicas. Hostia, ¿de dónde viene la lluvia? Oh, pues lo hace Dios. ¿De dónde vienen los ríos? Pues lo hace Dios. ¿De dónde vienen los niños? Pues lo hace Dios. Es decir, como el conocimiento empírico y científico era escaso, pues la Iglesia venía a llegar todos esos huecos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando va avanzando el conocimiento, va avanzando la ciencia, ¿hacia qué tiros va a tirar la Iglesia? Porque claro, ya no puedes decir, no, es que, yo qué sé, la homosexualidad es un pecado y están enfermos y tienen que ir a clínicas a curarse. Cuando la ciencia te dice, no, es que la gente homosexual pues nace así, es un tema... No voy a aventurarme a decir alguna barbaridad, pero bueno, se sabe que es medio hormonal, medio genético, medio psicológico, pero de enfermedad no tiene nada, por mucho que te quieras poner en ese estilo. O sea, puedes renegar de ello, te puede no gustar, pero, joder, pues así es la vida, macho. En el mundo animal hay homosexualidad, o sea, en fin, y con esto, pues muchísimos temas, después por dar un ejemplo claro que todos podamos entender. Entonces, bueno, el Papa Francisco, pues bueno, veía con una visión muy diferente, mucho más moderada, más progre, vamos, que de hecho creo que es una figura progre hoy en día, aunque sea de la Iglesia Católica, y que bueno, era un tío muy chabacano, era un tío muy campechano, muy bueno, lo habréis visto estos últimos años, cómo es el Papa, que dice algunas cosas, o hace algunas cosas, es un tío que parece como muy de estar por casa, es una figura humilde, ¿no? Así se ha vendido al nuevo Papa, y en la nueva película pues quieren mostrar este contraste, porque precisamente el Papa argentino venía a la Iglesia Católica a traer un poco de, bueno, a ver, en lo que él dice directamente en un momento de la película, ya no estamos en un mundo donde la Iglesia Católica tenga el poder que tuvo siglos atrás. Ya no es así, la religión ya no forma parte del núcleo vital de las personas, ya esto cada vez va a menos. La Iglesia está perdiendo creyentes, ojo, no solo la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, sino la fe, las religiones en general, ¿no? A pesar de que hay algunas que sean muy duras y rígidas y gobiernan hasta en teocracias en algunos países, que el Islam creo que es un claro ejemplo de esto, pues la cosa ha ido a menos, ¿no? Entonces, yo personalmente comulgo más con la idea del Papa Francisco, que la Iglesia ya no puede ir queriendo dictar el rumbo del mundo, que las cosas ya no van así, que la Iglesia tiene que entender que tiene un carácter bastante más secundario, a pesar de todísimo el dinero que tiene y el poder que tiene, que es muchísimo, no nos olvidemos que está ahí, ya no es lo mismo. La gente ahora, quieras que no, incluso el religioso, pero que sabe que lo que dice a veces la ciencia o los datos empíricos, los hechos probados, pues pueden pasar por encima de algunas creencias religiosas. Y creo que algunos de aquí que me podéis estar escuchando, que sois cristianos, pues creo que estáis de acuerdo conmigo. Es decir, nadie dice ya que... A ver, lo puedes decir en un sentido metafórico, que la lluvia la hace Dios, pero todos sabemos que es porque, bueno, la agua que se condensa, se evapora, o sea, que se evapora, se condensa y luego se precipita. No hay más. Y si tú subes en un avión, ahí no vas a ver a Jesús ni nada, estás volando con una parte de la atmósfera terrestre. O sea, ¿me entendéis por dónde van los tiros? La fe ha ido adquiriendo, con el paso de los años, pues una visión un poco más... menos literal, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso para los propios creyentes. Y creo que el Papa Francisco eso lo entiende muy bien.
y yo no soy pro Iglesia Católica y desdeño mucho de esa organización, no solo por los crímenes que ha cometido, sino por los que sigue cometiendo, y aparte porque me parece un ejercicio de hipocresía brutal que no comulga para nada con lo que yo creo que eran los valores elementales de Jesús en cuanto a la austeridad, la humildad, la no ostentación de lujos. Entonces, a mí me choca mucho la visión de la Iglesia Católica que ha tenido y la tremenda hipocresía y mano blanda que ha tenido con algunos temas, que sabemos que desde siglos atrás, incluso en la época medieval, han sido siempre muy de, bueno, pasa la moneda por aquí y nosotros te damos una expensa y nosotros te perdonamos el pecado y bueno, todo se perdona y se perdona, Dios lo perdona todo, tú confiésate y arrepiéntete que no pasa nada. Esa visión tan blanda, ¿no? Oye, que tampoco me quiero poner del plan de lo que son los del Opus Dei, que para esa gente casi que nacer y vivir y respirar es pecado y nacer es un pecado y que ofende al Señor. Tampoco quiero ir en ese plan, pero coño, la excesiva blandurria, hipocresía y como que pasotismo que tiene a veces la Iglesia Católica, a pesar de la opulencia o la ostentación que tiene, la riqueza que maneja, que si la Iglesia le diera la gana, acabaría con el hambre del mundo en 2 segundos, no con la pobreza, pero bueno, haría que a todo el mundo tuviera 3 platos de comida al día en la mesa. Bueno, es que no te pueden chocar. Yo respeto al que sea católico, que vaya con los edictos papales del Vaticano, pero a ver, las cosas como son. Creo que hay cosas que creo que se pueden cuestionar y al que lo ofenda, pues es problema suyo. Entonces, el balance de las dos visiones es muy importante y la película lo retrata muy bien a base de diálogos, no tiene mucho más. Luego entra en algunas disquisiciones en cuanto al pasado, especialmente del Papa Francisco en Argentina, en la dictadura militar, escenas duras y bueno, como todas las dictaduras pues terribles, da igual que sean de derecha, de izquierda, de lo que sean, todas las dictaduras son calamitosas y no las voy a apoyar por nada del mundo. Y bueno, se sabe el papel que tuvo Papa Francisco ahí y está bien expuesto en la película. Y no creo que eso entre en conflicto con nada. No sé si las figuras eclesiásticas de la Iglesia Católica han aprobado esta película, la han visto, no la han visto, qué piensa el propio Papa Francisco de la película. Pues no lo sé, pero a ver, tengamos en cuenta que es una película que es ficción, es decir, nada de las conversaciones que vemos que tienen los personajes han pasado en la vida real, ni nadie ha ido, los ha grabado a ellos y luego ha puesto actores a interpretarlos, es decir, es una especulación del conflicto de dos mundos en los que se caricaturiza un poquito también a los dos papas y se intenta dar respuestas a muchas cuestiones en cuanto a cómo la Iglesia Católica, ojo, no ve la propia Iglesia Católica, sino el resto del mundo, es decir, de puertas afuera del Vaticano, ¿no? Y sí, es verdad que hay algunos, es que la pederastia tal, sí, es un tema que de hecho en la película es verdad, se pasa un poco de puntillas, pero no se omite, ni se deja de mencionar. Yo simplemente diré que a pesar de que pudiera ser muy cómodo atacar la Iglesia Católica de frente con esto, sabiendo que soy ateo y no me afecta nada si esto ofende sensibilidades o no, pues diré que ese tipo de cosas en la Iglesia Católica forman parte de la corrupción humana y que poco tienen que ver con la fe cristiana o los valores que profesa el culto católico a la fe de Jesucristo. Entonces, que esto en todas las instituciones donde hay una jerarquía de poder ocurre. La gente es corrupta, cede a los males y cae en los más terribles vicios. Y en una orden donde a los hombres se les tiene muy cohibidos en celibato y donde pues no pueden satisfacer sus impulsos carnales, pues estas desgracias, mal que nos pese, pues algunos enfermos de la cabeza pues les parece que es una cosa que tiene que pasar y ocurren estas brutalidades contra lo más delicado y lo que más tenemos que proteger en este mundo, que son los niños, los infantes. Y es terrible y es brutal, pero realmente es que tampoco sé qué podíamos esperar de una película que se llama Los dos papas, no, los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Entonces, a mí la película me ha gustado, es un retrato bastante sincero y a pesar de que no estoy de acuerdo con todo lo que se nos expone, pues tiene momentos muy interesantes, con senectud, donde se nos retrata muy bien a los dos personajes de la vida real, los actores hacen un trabajo maravilloso y donde se exploran bastantes temas vitales desde lo que es la cuna de Occidente. Porque no nos engañemos, hay protestantes, luteranos, católicos, reformistas, hay 1000 variantes y ramas del cristianismo.
pero al final ha sido la religión del mundo, la religión de Occidente, ¿no? Está al tú a tú con el Islam, podríamos decir que que ha sido la más extendida y poderosa del mundo. La Biblia ha sido el bestseller number one, y a pesar de que yo soy ateo, reconozco la importancia de los valores cristianos, que son los que nos han llevado hasta aquí. Al margen de lo que tú pienses de la figura de Jesús en la Biblia y de los apóstoles y de Yahvé y demonios y Lucifer, esas historias, hombre, está claro que vino a dar una especie de unidad y consenso a muchas cosas y creo que eso se hizo para bien. Que en el nombre de la fe se han hecho verdaderas barbaridades, se ha matado, ha habido guerras, tenemos los casos de pederastia, por supuesto. Pero no debemos olvidar el mensaje de unión que emanaba de las palabras de Jesús, del Jesús histórico estoy hablando. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, no matarás, no desearás a la mujer del otro, no robarás, en fin, una serie de virtudes y de valores que son buenos, creo que objetivamente, al margen de cualquier valoración moral. Y que creo que en cierta manera son muy importantes a donde nos han llevado hoy, y creo que perder cierto grado de esos valores es peligroso para nosotros. O sea, no hay que olvidar su importancia. No estoy diciendo que haya que ponerse así, de rodillas, no. Hablo de valores, de ética, de moral, no de fe, no de creer en un ser superior. Creo que va más allá de eso. Y esta película, pues ha hecho las cosas bastante bien. Bien actuada, bien dirigida, bien escrita. Para mí es un gran tanto para Fernando Meirelles, para Jonathan Pryce y para Anthony Hopkins, y recomiendo encarecidamente esta película a todo aquel que quiera acercarse de una forma más personal a las altas esferas de la Iglesia Católica, pero más que eso, a los hombres que hay debajo de esas togas opulentas. En fin, muchas gracias, un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estabais suscritos y os gusta el contenido del canal, estaré esperando vuestros comentarios, que me sigáis el canal en Facebook para no perderos ningún tipo de contenido exclusivo que subo por ahí prácticamente todos los días y que os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de YouTube, por si la campana os deja tirados, y también, si os gusta, podéis invertir apoyando el canal en Patreon para ayudar a hacer mi estadía en YouTube mucho más fácil y amena. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Que el Señor esté con vosotros.